¿Sabías que en las últimas 3 décadas, 5 organizaciones criminales reescribieron por completo el mapa del poder ilícito en México? Estamos hablando de imperios que movieron toneladas de sustancias prohibidas, controlaron rutas millonarias y desafiaron a gobiernos enteros con ejércitos privados mejor equipados que muchas fuerzas policiales. Hoy, en Top Criminales, te presentamos el ranking definitivo de los 5 cárteles que marcaron una era. Desde el legendario cártel de Sinaloa hasta la brutal expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasando por la misteriosa fallecimiento del Señor de los Cielos y la creación del grupo paramilitar más sanguinario de la historia reciente. Pero antes de revelar quién ocupa el primer lugar, déjame advertirte, lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Son historias reales que cambiaron México para siempre. Estos actos ilegales destruyeron familias, sembraron el terror en comunidades enteras y dejaron cicatrices que el país todavía intenta sanar. México, tierra de cultura milenaria y tradiciones ancestrales, también fue testigo durante los últimos 30 años de una transformación brutal en su panorama criminal. Lo que comenzó en los años 90 como redes familiares de contrabando en estados como Sinaloa y Tamaulipas, evolucionó hasta convertirse en sofisticadas empresas transnacionales del crimen. Estas organizaciones no solo traficaban sustancias ilícitas, también lavaban miles de millones de dólares, corrompían instituciones completas y operaban con una estructura corporativa que rivalizaba con multinacionales legítimas. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo llegaron a tener tanto poder? ¿Qué los hizo prácticamente invencibles durante años? Y lo más importante, ¿cuál de todos ellos fue realmente el más poderoso? Mantente hasta el final, porque revelaremos datos exclusivos, curiosidades que casi nadie conoce y el impactante destino de los líderes que parecían intocables. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál crees tú que fue el cártel más poderoso de México? ¿Faltó alguno en esta lista? Ahora sí, comencemos con el número 5. ISIN, posición primo 5, Cártel de Juárez, el imperio del Señor de los Cielos. En el quinto lugar de nuestra cuenta regresiva, encontramos al Cártel de Juárez, también conocido como la organización de Vicente Carrillo Fuentes. Este grupo criminal nació en las sombras de la frontera más transitada del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua, justo frente a El Paso, Texas. Su historia comienza en los años 70, cuando Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga, controlaba las rutas del desierto de Chihuahua. Pero la verdadera transformación llegó en 1993, cuando un hombre con visión empresarial y conexiones poderosas tomó el control absoluto. Amado Carrillo Fuentes, sobrino del legendario Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto eliminó a su propio jefe Rafael Aguilar Guajardo en circunstancias violentas y se coronó como el nuevo líder. Lo que hizo Amado a continuación cambió las reglas del juego para siempre. Mientras otros cárteles movían cargamentos en camiones y autos, Amado pensó en grande, literalmente. Compró una flota completa de aviones comerciales Boeing 727 y otros modelos de gran capacidad. Con estos gigantes del aire, transportaba entre 5 y 10 toneladas de cocaína colombiana por viaje. Las aeronaves despegaban desde pistas clandestinas en Colombia, Venezuela y Panamá. Aterrizaban en ranchos secretos del norte de México y horas después, el cargamento ya cruzaba hacia Estados Unidos. Esta estrategia le ganó el apodo que lo inmortalizó, el Señor de los Cielos. Pero aquí viene lo fascinante. Amado no solo era un maestro de la logística, era un genio de las finanzas ilícitas. Estableció una red de lavado de dinero que incluía 26 gerentes regionales, operando en 17 estados mexicanos. Controlaba bancos en México y Estados Unidos, manejaba empresas fantasma y, según estimaciones de la DEA, su organización generaba ingresos semanales superiores a los $200 millones solo por la venta de sustancias en territorio estadounidense. En su apogeo, el Cártel de Juárez empleaba a más de 3,000 personas. Tenía al menos 400 células de distribución activas en México y conexiones directas con proveedores colombianos. Amado Carrillo construyó su imperio sobre 2 pilares fundamentales: la innovación logística y la corrupción sistemática. Y aquí está una de las curiosidades más impactantes. Amado tenía conexiones tan profundas dentro del gobierno mexicano que llegó a tener en su nómina a un general de división de alto rango encargado de la interdicción de drogas, Jesús Gutiérrez Rebollo,
un militar condecorado, trabajaba directamente para el Señor de los Cielos, proporcionándole información clasificada sobre operativos y protegiendo sus rutas. Pero el 4 de julio de 1997, todo cambió. Amado Carrillo Fuentes ingresó a un hospital privado en la Ciudad de México. Supuestamente, el capo iba a someterse a una cirugía plástica extensiva para modificar completamente su rostro y así evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses que lo perseguían incansablemente. Lo que sucedió esa noche sigue siendo uno de los mayores misterios del narcotráfico mexicano. Según la versión oficial, Amado falleció en la mesa de operaciones debido a complicaciones durante la intervención. Los médicos que lo atendieron aparecieron sin vida meses después, sus cuerpos hallados dentro de tambos de concreto. Pero aquí viene el giro inesperado. Hasta el día de hoy, hay investigadores y expertos que cuestionan si Amado Carrillo realmente falleció esa noche. Algunos sostienen que todo fue una estrategia elaborada para fingir su fallecimiento y retirarse con su fortuna multimillonaria a un paraíso tropical bajo una nueva identidad. El cuerpo presentado en el funeral mostraba discrepancias en características físicas y las autopsias generaron más preguntas que respuestas. Nunca se comprobó de manera definitiva si Amado Carrillo Fuentes falleció el 4 de julio de 1997 o si logró el escape perfecto que muchos capos solo pueden soñar. Con la desaparición de Amado, su hermano menor Vicente Carrillo Fuentes, apodado el Viceroy, asumió el liderazgo tras resolver una violenta disputa interna con otro hermano, Ricardo, quien también buscaba el trono. Vicente heredó el cártel más poderoso de México en ese momento, pero también heredó sus enemigos. El Viceroy era conocido por ser el más brutal de los hermanos Carrillo Fuentes. Según el libro Los Capos del periodista Ricardo Ravelo, Vicente eliminaba a sus enemigos con sus propias manos en ocasiones y ordenaba que fueran enterrados en fosas comunes. Algunas veces, las víctimas eran sepultadas estando aún con vida. Durante los primeros años del 2000, Vicente intentó mantener la estructura que su hermano había construido. Formó alianzas estratégicas con otros grupos, incluyendo al Cártel de Sinaloa, en lo que se conoció como la Alianza de Sangre. Bajo esta confederación, los cárteles de Juárez y Sinaloa dividían territorios y cooperaban en el trasiego de sustancias hacia Estados Unidos. Pero en 2004, todo se desmoronó. Rodolfo Carrillo Fuentes, otro hermano de Vicente, fue eliminado a la salida de un cine en Culiacán. Las sospechas apuntaron directamente a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Vicente respondió ordenando la neutralización del hermano de El Chapo, quien se encontraba recluido en prisión. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano. Ciudad Juárez se convirtió en un campo de batalla. Las cifras son escalofriantes. Solo en 2008, en los primeros 3 meses del año, se registraron 200 enfrentamientos fatales en la ciudad fronteriza. Para 2010, Juárez era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. El Cártel de Juárez fue el primero en México en utilizar coches bomba durante operaciones contra fuerzas policiales. Esta táctica, hasta entonces desconocida en el país, marcó una escalada en los métodos de intimidación. Vicente Carrillo Fuentes logró evadir a las autoridades por 17 años. Durante ese tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que llevara a su captura. Pero el Viceroy era extremadamente cauteloso. Raramente salía de sus escondites en las montañas de Chihuahua y Durango. Finalmente, el 9 de octubre de 2014, Vicente Carrillo Fuentes fue detenido en Torreón, Coahuila. Lo sorprendente de esta captura es que se realizó sin disparar un solo tiro. Las autoridades mexicanas habían seguido su rastro durante meses y lograron interceptarlo en un momento vulnerable. Con la captura de El Viceroy, el Cártel de Juárez prácticamente colapsó como organización unificada. Perdió la mayor parte de su territorio ante el avance del Cártel de Sinaloa y quedó reducido a pequeñas células operando principalmente en Ciudad Juárez bajo el mando de su brazo armado La Línea. Hoy, los restos del otrora poderoso Cártel de Juárez son apenas una sombra del imperio que Amado Carrillo construyó, pero su legado
legado permanece. Fueron pioneros en el uso de aeronaves para el trasiego masivo de sustancias, establecieron redes de corrupción que penetraron los más altos niveles del gobierno y demostraron que el verdadero poder no estaba solo en la violencia, sino en la logística y las alianzas estratégicas. Pero si crees que el cártel de Juárez fue brutal, espera a conocer la organización del número 4, un grupo que nació en la costa del Golfo y que cambiaría para siempre la naturaleza del crimen organizado en México al crear el primer ejército paramilitar del narcotráfico. Sobre Posición Nurra 4, Cártel del Golfo, el imperio que creó un monstruo. En el cuarto lugar encontramos al Cártel del Golfo, una organización con raíces que se remontan a los años 30, cuando comenzó introduciendo whisky de contrabando desde Estados Unidos durante la época de la ley seca. Pero fue en los años 90 y 2000 cuando esta organización se transformó en uno de los grupos más poderosos y temidos de México. Su epicentro de operaciones, Matamoros, Tamaulipas, justo frente a Brownsville, Texas. Desde esta posición estratégica en el Golfo de México, controlaban una de las rutas más lucrativas para el trasiego de sustancias hacia el mercado estadounidense. En los años 90, Juan García Ábrego transformó lo que era una red de contrabando regional en una empresa criminal transnacional. Fue el primer narcotraficante mexicano en aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI. Sus métodos eran sofisticados. Utilizaba autobuses del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos para transportar toneladas de cocaína entre 1986 y 1990, gracias a acuerdos de corrupción con funcionarios fronterizos. Pero García Ábrego cometió un error fatal. En 1996 fue capturado y extraditado inmediatamente a Estados Unidos, donde fue condenado a múltiples sentencias de prisión. Su captura creó un vacío de poder que desató una guerra interna brutal dentro del Cártel del Golfo. De ese caos emergió uno de los personajes más controvertidos y violentos en la historia del narcotráfico mexicano, Osiel Cárdenas Guillén, conocido por un apodo que dice todo sobre su carácter, el mata amigos. Osiel nació en 1967 en Matamoros, Tamaulipas, en medio de la pobreza absoluta. Según el libro Osiel, vida y tragedia de un capo, del periodista Ricardo Ravelo, Cárdenas Guillén creció viendo las fortunas de los narcotraficantes locales mientras su familia vivía en la miseria. Esa desigualdad sembró en él una ambición voraz por el poder y el dinero. En su juventud, Osiel trabajó como mesero en el restaurante El Mexicano de Matamoros. Más tarde abrió un taller mecánico con su hermano Rafael, quien ya estaba involucrado en el narcomenudeo. Ese taller se convirtió en su primera base de operaciones, donde vendía pequeñas cantidades de sustancias y estableció sus primeros contactos con policías corruptos. Pero Osiel tenía ambiciones mucho más grandes que vender en las calles. En 1998 tomó la decisión que le ganaría su infame apodo. Eliminó a su propio jefe y supuesto amigo, Salvador Gómez Herrera, conocido como El Chava, quien entonces lideraba el Cártel del Golfo. Con esta traición sangrienta, Osiel Cárdenas se coronó como el nuevo líder, pero sabía que su posición era frágil. Dentro del cártel había muchos que no aceptaban su liderazgo y estaban dispuestos a eliminarlo en cualquier momento. Necesitaba protección, necesitaba lealtad absoluta, necesitaba un ejército propio. Lo que Osiel Cárdenas hizo a continuación cambió para siempre la naturaleza del crimen organizado en México y marcó el inicio de una era de violencia sin precedentes. A finales de 1998, Cárdenas Guillén recurrió a Arturo Guzmán de Sena, un exmilitar que había sido su cómplice en la eliminación de El Chava. Guzmán de Sena había servido en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocido como GAFES, una unidad de élite entrenada en tácticas de contrainsurgencia, algunos de cuyos miembros habían recibido instrucción de fuerzas especiales estadounidenses e israelíes. Osiel le hizo una propuesta que cambiaría la historia: crear un grupo protector que respondiera únicamente a él, formado por militares de élite. Guzmán de Sena aceptó y comenzó a reclutar a sus antiguos compañeros del ejército. La oferta era irresistible para muchos soldados. Mientras en el ejército ganaban apenas unos cientos de dólares al mes y enfrentaban condiciones laborales precarias, Osiel les ofrecía miles de dólares semanales, armas de último modelo y un estilo de vida que jamás podrían alcanzar con un salario militar. Uno por uno, soldados de élite comenzaron a desertar. Arturo Guzmán de Sena, quien adoptó el código Z1, reclutó inicialmente a 31 miembros de GAFES.
Entre ellos estaban Heriberto Lascano, futuro líder conocido como el Lasca o Z3, Jaime González Durán y otros operadores altamente entrenados. Así nacieron los Zetas. El nombre provenía del código que usaba Arturo Guzmán de Sena en las comunicaciones por radio, Z1. Los Zetas no eran sicarios comunes, eran soldados profesionales con entrenamiento militar de élite. Conocían tácticas de combate urbano, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio y operaciones encubiertas. Portaban armas que ni siquiera la policía mexicana tenía acceso: rifles de asalto AR-15, lanzagranadas, chalecos antibala de nivel militar. Bajo el mando de Ociel, los Zetas transformaron al Cártel del Golfo en la organización criminal más poderosa de México en los primeros años del 2000. Su estrategia era simple pero efectiva: usar una violencia abrumadora y metódica para intimidar a enemigos, autoridades y población civil por igual. Pero los Zetas no solo servían como guardaespaldas de Ociel, comenzaron a expandir el territorio del cártel por todo Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. Eliminaban a células rivales, tomaban control de plazas y establecían redes de extorsión y secuestro como negocios paralelos al narcotráfico. El poderío del Cártel del Golfo bajo el liderazgo de Ociel Cárdenas era inmenso. Según las autoridades estadounidenses, en un periodo de solo 3 meses en el área de Atlanta, el cártel generó más de $41 millones solo del tráfico de sustancias. Las toneladas de cocaína y marihuana que ingresaban a Estados Unidos entre 2000 y 2001 fueron atribuidas directamente a la organización de Cárdenas, pero incluso el más poderoso tiene su día de rendición de cuentas. El 14 de marzo de 2003, el ejército mexicano localizó a Ociel Cárdenas en Matamoros. Lo que siguió fue una operación de 6 meses planeada en total secreto. Solo el presidente Vicente Fox, el secretario de Defensa y el procurador general conocían los detalles. El operativo para capturar a Ociel fue intenso. Los Zetas respondieron con fuego pesado, convirtiendo las calles de Matamoros en una zona de conflicto. Pero finalmente, las fuerzas militares lograron detener a Cárdenas Guillén. El FBI, que ofrecía $2 millones por su captura, había logrado su objetivo. Ociel fue enviado al penal de máxima seguridad La Palma, hoy conocido como el Altiplano. Pero aquí está el detalle que pocos conocen. Incluso desde prisión, Ociel seguía dirigiendo el Cártel del Golfo y los Zetas. Las órdenes salían de su celda. Los operativos se coordinaban a través de abogados y familiares que lo visitaban, y el imperio criminal continuaba funcionando. Las autoridades mexicanas sabían que mientras Ociel permaneciera en México, seguiría siendo un peligro. Por eso, el 19 de enero de 2007 fue extraditado a Estados Unidos. Allí enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y amenazar a agentes federales estadounidenses. En 2010, Ociel Cárdenas Guillén se declaró culpable de 5 cargos graves y fue sentenciado a 25 años de prisión, pero con reducción por cooperación y buen comportamiento, cumplió solo 14 años. El 30 de agosto de 2024, Ociel Cárdenas fue liberado de una prisión federal en Terre Haute, Indiana. Inmediatamente pasó a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el 16 de diciembre de 2024 fue deportado a México a través del cruce fronterizo Tijuana-San Diego. Actualmente enfrenta cargos en México por delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y homicidio. Pero el verdadero legado de Ociel Cárdenas no es su imperio del narcotráfico. Es lo que los Zetas se convirtieron después de su extradición. Sin el liderazgo de Ociel y bajo el mando de Heriberto Lascano, los Zetas crecieron hasta tener más de 300 miembros altamente entrenados. En 2010, los Zetas tomaron la decisión que cambiaría todo. Rompieron completamente con el Cártel del Golfo y se declararon un cártel independiente. Hay reportes contradictorios sobre las razones exactas, pero muchos investigadores señalan que los Zetas sospechaban que Ociel estaba cooperando con autoridades estadounidenses y proporcionando información sobre sus operaciones. La ruptura desató una guerra brutal en Tamaulipas que continúa hasta el día de hoy. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos mortales. Ciudades enteras
se convirtieron en zonas de conflicto. La violencia alcanzó niveles nunca antes vistos. El Cártel del Golfo, sin su brazo armado más poderoso, se fragmentó en múltiples facciones. Los Metros, los Ciclones, los Rojos, todos luchando entre sí por el control. La organización que alguna vez fue el grupo más poderoso de México quedó reducida a células desorganizadas peleando por territorios cada vez más pequeños. Hoy, el Cártel del Golfo es apenas una sombra de lo que fue en su época dorada bajo Ociel Cárdenas. Pero su legado permanece en las calles de Tamaulipas, en las familias destrozadas por la violencia y en la transformación que los Zetas provocaron en el panorama criminal mexicano. Y hablando de los Zetas, es momento de conocer su verdadera historia como organización independiente, porque lo que hicieron después de separarse del Cártel del Golfo los convirtió en el grupo más temido de México y el número 3 de nuestra lista, UNMESUA. Posición: Bon 3. Los Zetas, la organización paramilitar más temida. En el tercer lugar de nuestro conteo encontramos a los Zetas, pero no como el brazo armado del Cártel del Golfo, sino como la organización criminal independiente que redefinió completamente el concepto de violencia en México y estableció métodos que otros grupos después copiarían. Los Zetas se convirtieron en un cártel por derecho propio en 2010, pero su verdadero reinado de terror comenzó años antes. Lo que los diferenciaba de todas las demás organizaciones criminales era su origen militar y su mentalidad de operación táctica. Después de la extradición de Ociel Cárdenas en 2007, el liderazgo de los Zetas recayó completamente en Heriberto Lascano Lascano, conocido como el Lasca o Z3. Lascano había ingresado al ejército mexicano a los 17 años y rápidamente ascendió hasta convertirse en miembro de GAFES. Era un soldado disciplinado, inteligente y absolutamente despiadado. Bajo el mando de Lascano, los Zetas comenzaron a expandirse agresivamente por todo México. Pero no solo se dedicaban al narcotráfico, diversificaron sus actividades criminales de manera sistemática: extorsión a empresarios, secuestro, robo de combustible conocido como huachicoleo, trata de personas, cobro de piso a negocios y control de rutas migratorias. En 2009, los Zetas operaban en al menos 12 estados mexicanos. Para 2011, su presencia se había expandido a prácticamente todo el país. Controlaban territorios que iban desde Tamaulipas hasta Tabasco, desde Coahuila hasta Quintana Roo. Pero lo más escalofriante era cómo operaban. Los Zetas no solo eliminaban a sus enemigos, enviaban mensajes, utilizaban niveles extremos de violencia como táctica de intimidación psicológica, decapitaciones, desmembramientos, tortura pública, todo documentado y difundido en redes sociales como advertencia. Una de las claves del crecimiento explosivo de los Zetas fue su maquinaria de reclutamiento. Ya no se limitaban a reclutar exmilitares mexicanos. Expandieron su búsqueda a desertores del ejército guatemalteco, específicamente a miembros de los caiviles, las fuerzas especiales de Guatemala conocidas por su entrenamiento extremadamente brutal. También reclutaban en las calles, pandilleros, jóvenes desempleados, cualquiera dispuesto a empuñar un arma podía unirse. Pero los Zetas tenían campos de entrenamiento donde sometían a los nuevos reclutas a un régimen militar estricto. Los entrenaban en tácticas de combate, manejo de armas, técnicas de interrogatorio y lealtad absoluta a la organización. Hay reportes no oficiales de que los Zetas realizaban entrenamientos donde obligaban a los nuevos miembros a cometer actos extremos contra víctimas para desensibilizarlos y probar su lealtad. Estas prácticas convirtieron a muchos jóvenes comunes en operadores violentos sin remordimientos. Los Zetas también se destacaron por su arsenal militar. Tenían acceso a armamento que rivalizaba con las Fuerzas Armadas mexicanas. Rifles Barrett calibre 50, capaces de perforar vehículos blindados, lanzagranadas, granadas de fragmentación, chalecos antibala de nivel 4, sistemas de comunicación encriptada y hasta vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos. Pero aquí está algo que pocos saben. Los Zetas fueron los primeros en México en establecer laboratorios clandestinos para fabricar sus propias armas y explosivos. Esto les daba independencia de proveedores externos y hacía prácticamente imposible rastrear sus arsenales. También fueron pioneros en el uso de tecnología. Establecieron una red de radiocomunicación que cubría estados enteros. Utilizaban sistemas de inteligencia para monitorear movimientos de autoridades y rivales, y tenían informantes infiltrados en todas las instituciones de seguridad. Agosto
de 2010. En el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes centroamericanos que viajaban hacia Estados Unidos fueron interceptados por los Zetas. Los migrantes se negaron a trabajar para la organización o no pudieron pagar el rescate exigido. Los 72 fueron ejecutados y sus cuerpos dejados en una fosa común. El mundo se horrorizó, pero eso fue solo el comienzo. En abril de 2011, también en San Fernando, las autoridades descubrieron 47 fosas clandestinas conteniendo 193 cuerpos. La mayoría eran pasajeros de autobuses que habían sido detenidos en retenes falsos operados por los Zetas. Estas masacres no eran actos aleatorios de violencia, eran estrategia. Los Zetas estaban enviando un mensaje claro. Su territorio era intocable, sus órdenes eran absolutas y cualquier persona que cruzara sus caminos estaba en peligro mortal. Para 2012, los Zetas se habían convertido en la organización criminal más temida de México, pero su estructura de liderazgo estaba en constante cambio. Heriberto Lascano, el Lasca, fue abatido por la Marina en octubre de 2012 en Coahuila. Lo sorprendente es que después de su identificación inicial, el cuerpo de Lascano fue robado de la funeraria por un comando armado y nunca fue recuperado. Hay teorías que sugieren que todo fue un montaje y que Lascano podría seguir vivo. Con la caída de Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, tomó el liderazgo. Treviño era originario de Nuevo Laredo y no tenía entrenamiento militar, pero compensaba esa falta con una brutalidad extrema. Bajo su mando, los Zetas alcanzaron su punto máximo de violencia. Z40 fue capturado en julio de 2013 cerca de la frontera con Estados Unidos. Su hermano Omar Treviño Morales, Z42, asumió el liderazgo, pero fue detenido en marzo de 2015. La captura de los líderes Treviño provocó lo inevitable. Los Zetas se fragmentaron. Dos facciones principales emergieron de la división. Una era la llamada Vieja Escuela o Vieja Guardia, liderada por José María Guízar Valencia, alias Z43, que incluía a algunos de los últimos Zetas originales con entrenamiento militar. La otra facción se renombró como Cártel del Noreste y fue liderada por Juan Francisco Treviño Morales, conocido como Kiko Treviño, sobrino de los hermanos Treviño. Esta facción adoptó métodos aún más brutales y expandió operaciones hacia Nuevo León y Coahuila. Ambas facciones iniciaron una guerra entre ellas por el control de territorios y rutas. Esta guerra interna, combinada con la presión de autoridades y el avance de otros cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, debilitó enormemente a los Zetas como organización unificada. En abril de 2022, José María Guízar Valencia, el último líder de la facción Vieja Escuela, fue capturado en la Ciudad de México. Con su detención, la facción original de los Zetas prácticamente desapareció. Hoy los Zetas como organización unificada ya no existen. Han sido reemplazados por células fragmentadas operando bajo diferentes nombres: Cártel del Noreste, Grupo Escorpiones, Zetas Vieja Guardia. Cada una controla pequeños territorios y compite ferozmente con las demás. Pero el legado de los Zetas permanece. Cambiaron para siempre la naturaleza del crimen organizado en México. Introdujeron niveles de violencia que antes eran inimaginables. Demostraron que un grupo criminal podía operar como un ejército paramilitar con estructura, disciplina y capacidad táctica. Otros cárteles estudiaron sus métodos y los adoptaron. El uso de mantas amenazantes, videos de ejecuciones difundidos en redes sociales, retenes falsos, secuestros masivos, todo esto se volvió común en México después de los Zetas. Las autoridades calculan que durante su apogeo, los Zetas fueron responsables de miles de desapariciones, cientos de fosas clandestinas y un nivel de violencia que desplazó a comunidades enteras. Estados como Tamaulipas, Coahuila y Veracruz todavía sufren las consecuencias de los años del terror Zeta. Estos actos ilegales destruyeron el tejido social de regiones completas, sembraron miedo en la población civil y demostraron la capacidad destructiva de una organización militar dedicada al crimen. Pero si los Zetas fueron la organización más violenta, el siguiente en nuestra lista es el cártel más legendario, el que sobrevivió décadas de persecución y se mantuvo como la organización más poderosa de México durante años. Es momento de hablar del número 2, posición número 2, Cártel de Sinaloa, el imperio legendario. En el segundo lugar encontramos al Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico o la organización de Guzmán Loera. Esta es, sin duda, la organización criminal más famosa, más estudiada y más legendaria en la historia del narcotráfico, no solo en México, sino en el mundo entero. El Cártel de
Sinaloa no es simplemente un grupo criminal, es una institución que lleva operando por más de 3 décadas, que ha sobrevivido a la captura y eliminación de múltiples líderes y que continúa siendo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta. La historia del Cártel de Sinaloa comienza en las montañas del Triángulo Dorado, una región que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. En los años 60 y 70, estas montañas eran el epicentro del cultivo de marihuana y amapola en México. Pedro Avilés Pérez fue uno de los pioneros. En los años 70, Avilés fue el primer narcotraficante mexicano en usar aeronaves para transportar grandes cantidades de marihuana hacia Estados Unidos. Pero Avilés falleció en 1978 durante un enfrentamiento con la policía. Su legado, sin embargo, continuó. Entre sus contactos y aprendices estaba un adolescente de baja estatura de un pueblo llamado La Tuna, en Badiraguato, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido mundialmente como El Chapo. El Chapo comenzó sembrando marihuana a los 15 años, bajo la tutela de su tío Pedro Avilés. Su apodo venía precisamente de su baja estatura, pero lo que le faltaba en altura le sobraba en ambición y astucia. En los años 80, el narcotráfico mexicano estaba dominado por el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. El Chapo Guzmán y otros traficantes sinaloenses trabajaban para esta organización, pero en 1989 todo cambió. Félix Gallardo fue capturado y procesado. Antes de su detención, convocó a una cumbre en Acapulco donde reunió a los principales operadores del cártel. En esa reunión histórica, decidieron dividir los territorios y las rutas para evitar conflictos. Tijuana y Baja California quedaron para los hermanos Arellano Félix, Ciudad Juárez para la familia Carrillo Fuentes, y Sinaloa y la costa del Pacífico quedaron para un grupo liderado por Ismael El Mayo Zambada, Héctor El Güero Palma y Joaquín El Chapo Guzmán. Así nació oficialmente el Cártel de Sinaloa en 1989. La década de los 90 fue de crecimiento para el Cártel de Sinaloa, pero también de violencia. El Chapo Guzmán rápidamente se destacó como un operador brillante. Construyó túneles sofisticados bajo la frontera para mover cargamentos. Estableció redes de distribución en ciudades estadounidenses. Sobornó a autoridades en todos los niveles. Pero en 1993, el Chapo fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio y narcotráfico. Para muchos, eso significaba el fin de su carrera criminal. Estaban muy equivocados. El 19 de enero de 2001, Joaquín El Chapo Guzmán escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. La fuga fue legendaria. Según la versión oficial, el Chapo fue sacado de la prisión escondido en un carrito de lavandería, pero investigaciones posteriores revelaron que el escape involucró el soborno de decenas de guardias, custodios y funcionarios. El Chapo simplemente caminó hacia la libertad mientras sus cómplices distraían a las autoridades. Esta fuga lo convirtió en una leyenda. Para muchos en Sinaloa, el Chapo era un héroe popular, un hombre del pueblo que había desafiado al sistema y ganado. Los narcocorridos cantaban sus hazañas. Su rostro aparecía en camisetas y murales. Después de su escape, el Chapo emprendió una campaña agresiva para expandir el territorio del Cártel de Sinaloa. Su principal objetivo era Ciudad Juárez, controlada entonces por el Cártel de Juárez, bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes. Como mencionamos en el puesto número 5, esta guerra convirtió a Juárez en una de las ciudades más violentas del mundo. Pero el Cártel de Sinaloa también combatía en otros frentes, contra el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, contra el Cártel de los Beltrán Leiva después de su ruptura, y contra los Zetas en territorios disputados. La estrategia del Cártel de Sinaloa era diferente a la de los Zetas. No buscaban aterrorizar a la población civil. Su enfoque estaba en controlar rutas, establecer alianzas políticas y eliminar selectivamente a líderes rivales. Eran más empresarios que terroristas. Durante la década del 2000, el Cártel de Sinaloa se expandió por todo México. Operaba en al menos 17 estados. Tenía células en 50 países según estimaciones de la DEA, desde Canadá hasta Argentina, desde Europa
hasta Asia. Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en el narcotraficante más famoso del mundo. Forbes lo incluyó en su lista de personas más poderosas del planeta. Su fortuna fue estimada en 14.000 millones de dólares. Pero más allá de los números, El Chapo era un maestro de la evasión. Durante 13 años después de su escape, burló a autoridades mexicanas y estadounidenses. Vivía en las montañas de Sinaloa, específicamente en el Triángulo Dorado, moviéndose constantemente entre casas de seguridad. Aquí está una de las curiosidades más fascinantes. El Chapo tenía un sistema elaborado de túneles bajo sus propiedades. No solo túneles para mover mercancía, sino túneles de escape personales conectados a sistemas de drenaje que le permitían desaparecer en segundos cuando las autoridades se acercaban. El 22 de febrero de 2014, la Marina de México finalmente lo capturó en Mazatlán, Sinaloa. La operación contó con apoyo de la DEA y los Marshals estadounidenses. El Chapo fue enviado nuevamente a prisión de máxima seguridad, pero el 11 de julio de 2015, lo imposible volvió a suceder. El Chapo Guzmán escapó nuevamente, esta vez desde el penal del Altiplano, considerado el más seguro de México. ¿Cómo lo hizo? Con un túnel de 1.500 metros de longitud que llegaba directamente hasta la regadera de su celda. El túnel tenía iluminación, ventilación, rieles para un carrito motorizado. Fue una obra de ingeniería criminal impresionante. Esta segunda fuga causó humillación internacional para el gobierno mexicano. El Chapo estaba en libertad nuevamente, burlándose de las autoridades, pero su libertad duró solo 6 meses. El 8 de enero de 2016, la Marina lo recapturó en Los Mochis, Sinaloa, tras un tiroteo donde 5 de sus guardaespaldas fallecieron. Esta vez, las autoridades no corrieron riesgos. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. El juicio de El Chapo en Brooklyn, Nueva York, fue uno de los casos criminales más mediáticos de la historia. Durante 3 meses, testigos revelaron los secretos más oscuros del cártel de Sinaloa. Se presentaron evidencias de que El Chapo había ordenado la eliminación de cientos de personas, algunas ejecutadas por él mismo. Testigos describieron cómo enviaba cargamentos de cocaína en submarinos, trenes, aviones y túneles. Se reveló su red de sobornos que incluía a presidentes latinoamericanos, generales militares y altos funcionarios. Uno de los testimonios más impactantes vino de su antiguo amante, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien confirmó detalles íntimos de su vida y operaciones. El 12 de febrero de 2019, El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo dirigir una empresa criminal continua. El 17 de julio de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años. También se le ordenó pagar 12.6 billones de dólares en decomisos. Actualmente, Joaquín El Chapo Guzmán está recluido en ADX Florence, Colorado, la prisión de máxima seguridad más restrictiva de Estados Unidos, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Está en aislamiento 23 horas al día, sin contacto con otros prisioneros, sin visitas físicas. Sus abogados han denunciado que estas condiciones constituyen tortura psicológica, pero los tribunales han rechazado todas las apelaciones. Con El Chapo tras las rejas, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa se desmoronaría, pero demostraron una vez más su capacidad de adaptación. El liderazgo pasó a una estructura compartida entre Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del cártel que nunca ha pisado una cárcel, y los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos: Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Ovidio, apodado El Ratón, ganó notoriedad internacional en octubre de 2019 durante el llamado Culiacanazo. Las fuerzas de seguridad lo capturaron en Culiacán, pero los Chapitos respondieron con una ofensiva militar urbana sin precedentes. Cientos de sicarios armados con armas de alto calibre tomaron las calles, bloquearon carreteras, atacaron cuarteles militares y retuvieron familias de soldados como rehenes. La violencia fue tan intensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio para evitar más derramamiento de sangre. Fue una victoria humillante para el cártel sobre el Estado mexicano, pero en enero de 2023, Ovidio fue recapturado en otro operativo masivo. Esta vez fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. El verdadero golpe al cártel llegó en julio de 2024. Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, fue detenido en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, otro hijo de El Chapo. Las circunstancias de esta captura son
fueron extraordinarias y controvertidas. Según declaraciones del propio Mayo Zambada, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, quien lo obligó a subir a una avioneta y lo llevó contra su voluntad a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades. Esta traición interna desató una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa entre la facción de los Chapitos y la facción leal al Mayo Zambada, conocida como La Malliza. Desde septiembre de 2024, Sinaloa ha vivido una ola de violencia sin precedentes. Cientos de personas han fallecido en enfrentamientos entre ambas facciones. Pueblos enteros como Badiraguato han sido evacuados. Más de 700 personas han sido desplazadas de sus hogares por la guerra interna. A pesar de todos estos golpes, el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Según la DEA, controla aproximadamente el 40 al 50% del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una sustancia que ha causado más de 100,000 fallecimientos anuales por sobredosis en ese país. Opera en más de 50 países, tiene alianzas con cárteles colombianos, contactos en Europa y Asia y redes de distribución en prácticamente todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Su estructura es resiliente porque opera como una federación. No es una pirámide con un líder absoluto, sino una red de células semi-independientes que cooperan. Cuando un líder es capturado, otros simplemente toman su lugar. Es un modelo empresarial que ha demostrado ser prácticamente indestructible. El cártel de Sinaloa también ha sido relativamente exitoso en mantener un perfil más bajo que otros grupos. No publica videos de ejecuciones, no aterroriza abiertamente a la población civil. Su estrategia ha sido infiltrarse en comunidades a través de obras sociales, empleo y protección. En muchas partes de Sinaloa, el cártel es visto como un empleador y protector, más que como una amenaza. Estos métodos ilegales, por supuesto, siguen destruyendo vidas, alimentando adicciones y perpetuando ciclos de violencia. Pero la sofisticación de su operación y su capacidad de supervivencia los han mantenido en el segundo lugar de nuestra lista. Sin embargo, hay una organización que en los últimos años ha desafiado el dominio del cártel de Sinaloa, expandiéndose agresivamente por todo México y más allá. Un grupo que combina la brutalidad de los Zetas con la ambición del cártel de Sinaloa. Es momento de revelar el número 1 de nuestra lista, Maguas. Posición Marota 1. Cártel Jalisco, nueva generación, el nuevo imperio del terror. Y llegamos al primer lugar. El cártel más poderoso, más violento y más expansivo que actualmente domina México. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido mundialmente por sus iniciales CJNG. Si hay una organización que representa la evolución del crimen organizado mexicano en el siglo XXI, es el CJNG. En menos de 15 años, pasó de ser un grupo regional desconocido a convertirse en el principal rival del legendario Cártel de Sinaloa y el cártel más dominante de México. En febrero de 2025, Estados Unidos dio un paso sin precedentes. Designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Esto coloca al grupo al mismo nivel que ISIS, Al-Qaeda y otros grupos terroristas internacionales. Es la primera vez en la historia que un cártel mexicano recibe esta clasificación. ¿Qué hizo que el CJNG alcanzara este nivel de notoriedad y poder? La respuesta está en su líder, su estrategia de expansión brutal y su capacidad para desafiar no solo a otros cárteles, sino al propio Estado mexicano. La historia del CJNG comienza en el estado de Jalisco, específicamente en la región conocida como Tierra Caliente. Su fundador y líder es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. El Mencho, como es conocido, no comenzó como un gran capo. En los años 90 trabajó para el Cártel del Milenio, una organización regional que operaba en Jalisco y Colima, aliada al Cártel de Sinaloa. En 1994 fue arrestado en Estados Unidos y sentenciado a 3 años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Después de cumplir su condena, fue deportado a México. De regreso en Jalisco, el Mencho escaló posiciones dentro del Cártel del Milenio. Se convirtió en jefe de plaza en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de México. Allí aprendió el negocio, estableció contactos y desarrolló su red. En 2008 y 2009, el panorama criminal en Jalisco cambió dramáticamente. Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, un líder importante del cártel de Sinaloa que operaba en Jalisco, fue abatido por autoridades en julio de 2010. Casi al mismo tiempo, el líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando
Orlando Nava Valencia, apodado El Lobo, fue capturado. Estos eventos crearon un vacío de poder y el cártel del Milenio se fragmentó en dos facciones, la Resistencia y los Torcidos. El Mencho lideraba a los Torcidos mientras que la Resistencia estaba bajo el mando de Ramiro Pozos, el Molca. Pero el Mencho tenía un problema inmediato. Los Zetas estaban expandiéndose agresivamente hacia Jalisco, Colima y Veracruz. Decidió tomar una postura agresiva. En 2009 formó un grupo específicamente para combatir a los Zetas. Lo llamó los Mata Zetas. Este nombre era una declaración de guerra. Los Mata Zetas no solo enfrentaban a los Zetas en combates, también lanzaban campañas de propaganda acusándolos de extorsionar a civiles y presentándose como protectores de la población. Era una estrategia inteligente, ganarse el apoyo popular mientras eliminaba a su enemigo más peligroso. En 2011, después de derrotar a la Resistencia y consolidar el control sobre Jalisco, los Mata Zetas se renombraron oficialmente como Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG había nacido. Lo que diferencia al CJNG de otros cárteles es su estrategia de expansión agresiva y sistemática. Mientras el cártel de Sinaloa crecía lentamente a través de alianzas y negociaciones, el CJNG simplemente invadía territorios, eliminaba a líderes locales y establecía su dominio por la fuerza. Entre 2011 y 2015, el CJNG expandió sus operaciones a prácticamente todos los estados de México. Según el gobierno mexicano, para 2018 el CJNG superó al cártel de Sinaloa en presencia territorial, operando en 28 de los 32 estados del país. Su táctica era simple pero efectiva. Llegaban a una nueva plaza con un contingente masivo de sicarios fuertemente armados, eliminaban a los líderes del cártel local y ofrecían a los operadores restantes una opción: unirse al CJNG o enfrentar las consecuencias. Muchos elegían unirse. El CJNG también estableció alianzas estratégicas. En Baja California se alió con restos del cártel de Tijuana. En otras regiones formó pactos temporales con grupos locales para eliminar primero al cártel de Sinaloa y luego absorber a sus aliados. Pero lo más impresionante era su capacidad logística. El CJNG no solo traficaba sustancias, producía metanfetamina en laboratorios industriales clandestinos. Según documentos judiciales estadounidenses, solo uno de estos laboratorios podía producir más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de El Mencho y segundo al mando del CJNG, supervisaba personalmente estas operaciones. En su juicio en Estados Unidos se presentaron evidencias de que él solo era responsable del tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína. El evento que colocó al CJNG en la atención mundial ocurrió el 1 de mayo de 2015. Ese día, un video comenzó a circular mostrando a docenas de hombres uniformados, fuertemente armados, marchando en formación militar. Al frente, un hombre declaraba: "Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación y estamos en todo Jalisco". Horas después, el CJNG lanzó una ofensiva coordinada sin precedentes contra el Estado mexicano. Detonaron narcobloqueos simultáneos en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros municipios de Jalisco. Quemaron vehículos, bloquearon carreteras, atacaron sucursales bancarias y gasolineras. Pero lo más impactante fue lo que sucedió cerca de Villa Purificación. Un helicóptero militar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaba la zona cuando fue alcanzado por un lanzacohetes disparado desde tierra. El helicóptero se estrelló, resultando en el fallecimiento de 9 militares a bordo. Fue la primera vez en la historia del narcotráfico mexicano que un cártel derribaba una aeronave militar. El mensaje era claro: el CJNG tenía capacidad militar para enfrentar directamente a las Fuerzas Armadas del Estado. Los ataques coordinados se extendieron a Colima, Guanajuato y Michoacán. México activó el Código Rojo, el máximo nivel de alerta nacional. Las imágenes de ciudades en llamas y el helicóptero derribado dieron la vuelta al mundo. Según investigaciones posteriores, estos ataques fueron una respuesta del CJNG ante un operativo para capturar a El Mencho. Aunque la captura no se concretó, el cártel quiso demostrar su poder y enviar una advertencia: cualquier intento de detener a su líder sería respondido con violencia masiva. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es actualmente el narcotraficante más buscado de México y uno de los más perseguidos del mundo. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por información que
que lleve a su captura o condena, la más alta jamás ofrecida por un criminal mexicano. Lo fascinante de El Mencho es que ha logrado mantener un perfil extremadamente bajo. A diferencia del Chapo, quien se convirtió en una celebridad del crimen organizado, El Mencho evita la atención mediática. Existen muy pocas fotografías de él, y la última imagen confirmada es de hace más de 10 años. Hay rumores constantes sobre su paradero y estado de salud. En julio de 2020, se reportó la construcción de un centro médico en zona rural de Jalisco, supuestamente para tratar a El Mencho por problemas renales. En marzo de 2018, circularon informes de que había sido neutralizado en un enfrentamiento en Nayarit, pero el gobierno mexicano lo desmintió rápidamente. En 2022, una facción escindida del CJNG en Colima, llamada Los Mezcales, anunció que terminaban su lealtad al cártel porque El Mencho había fallecido. Pero hasta la fecha, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones. Estados Unidos, al aumentar la recompensa en diciembre de 2024, dejó claro que considera que El Mencho sigue vivo y operando. Una de las fortalezas del CJNG ha sido mantener el control dentro de la familia Oseguera Cervantes y sus aliados cercanos, pero también ha sido una debilidad que las autoridades han explotado. El 30 de enero de 2014, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue capturado por primera vez en México. Logró evitar la extradición por años, pero finalmente en 2020 fue enviado a Estados Unidos. En septiembre de 2024 fue declarado culpable en 2 juicios por narcotráfico y en marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años consecutivos. Durante su juicio se revelaron detalles escalofriantes. El Menchito admitió haber ordenado el asesinato de más de 100 personas, algunas ejecutadas por él personalmente. Dirigía el ataque al helicóptero militar en 2015. Supervisaba laboratorios que producían cantidades industriales de metanfetamina. En febrero de 2020, Jessica Johanna Oseguera González, apodada La Negra, hija de El Mencho, fue arrestada en Washington, D.C. cuando visitaba a su hermano. Fue acusada de conspiración para violar las sanciones económicas impuestas al CJNG. El 28 de mayo de 2018, Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, fue capturada en Zapopan, Jalisco. Su detención provocó pánico en la región porque se reportó el secuestro de 2 marinos en represalia, aunque posteriormente fueron liberados. En noviembre de 2024, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de El Mencho y alto líder del CJNG, fue arrestado en Riverside, California. Lo sorprendente de este caso es que Gutiérrez Ochoa había fingido su propia muerte en México y vivía bajo una identidad falsa en Estados Unidos. En junio de 2025 se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero internacional. El 27 de febrero de 2025, en una operación coordinada, 29 líderes del CJNG y su organización aliada Los Queenies fueron entregados a custodia estadounidense, incluyendo a Antonio Oseguera Cervantes, hermano mayor de El Mencho, conocido como el Tony Montana. Estas capturas han debilitado el círculo íntimo de El Mencho, pero no han detenido las operaciones del CJNG. El CJNG ha sido comparado repetidamente con grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda, no solo por su nivel de violencia, sino por sus métodos de propaganda y terror psicológico. El cártel produce videos profesionales mostrando a cientos de sicarios uniformados, armados con rifles de asalto, vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos y hasta drones armados. Estos videos se difunden en redes sociales como demostración de poder, pero también producen videos de ejecuciones, torturas y amenazas dirigidas específicamente a rivales y autoridades. Es una guerra psicológica diseñada para aterrorizar a enemigos antes de enfrentarlos físicamente. El CJNG ha sido pionero en el uso de drones con explosivos improvisados. En múltiples ocasiones han lanzado artefactos explosivos desde drones contra posiciones de grupos rivales y fuerzas de seguridad. Es una táctica que antes solo se veía en zonas de conflicto militar en Medio Oriente. También han utilizado minas terrestristas improvisadas, granadas de fragmentación lanzadas con drones y ataques con lanzacohetes contra instalaciones gubernamentales. Su arsenal es comparable al de grupos insurgentes, pero más allá de las armas, el CJNG ha desarrollado una capacidad de inteligencia sofisticada. Tienen informantes infiltrados en instituciones policiales, militares y gubernamentales.
monitorean comunicaciones oficiales, rastrean movimientos de autoridades y planifican operaciones con precisión militar. El alcance del CJNG no se limita a México. Según investigaciones de la DEA, el cártel opera en más de 40 países en 4 continentes. En Estados Unidos, el CJNG tiene células de distribución en prácticamente todas las ciudades importantes. Son el principal proveedor de metanfetamina y fentanilo en vastas regiones del país. Estas sustancias han causado una crisis de salud pública sin precedentes, con más de 100.000 fallecimientos anuales por sobredosis. En Sudamérica, el CJNG estableció conexiones directas con productores de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. En agosto de 2020, autoridades colombianas decomisaron más de 1 tonelada de cocaína propiedad del CJNG, con valor de $18.6 millones, que intentaban transportar en un semisumergible artesanal por el Océano Pacífico. En Europa, el cártel tiene redes de distribución en España, Alemania, Francia, Países Bajos y otros países. Utilizan puertos marítimos para introducir contenedores con cargamentos ocultos entre mercancías legítimas. Incluso en Asia, el CJNG ha establecido contactos. Hay evidencias de conexiones con organizaciones criminales chinas para el tráfico de precursores químicos necesarios para la producción de metanfetamina y fentanilo. La rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa es la guerra más importante del crimen organizado mexicano actual. Ambos grupos compiten por el control de rutas, plazas y mercados en todo México. Esta guerra ha sido especialmente violenta en estados como Zacatecas, Guanajuato, Colima, Michoacán y Baja California. Miles de personas han fallecido en enfrentamientos entre ambos cárteles desde 2015. El CJNG ha tenido éxito en arrebatar territorios que tradicionalmente pertenecían al cártel de Sinaloa. En Tijuana, por ejemplo, el CJNG estableció una presencia fuerte en alianza con células locales, desafiando el dominio histórico de Sinaloa en esa plaza estratégica. Pero el cártel de Sinaloa no se ha quedado sin responder. La fragmentación actual del cártel sinaloense entre las facciones de los Chapitos y el Mayo ha creado una situación compleja donde algunos grupos buscan alianzas con el CJNG contra sus propios antiguos aliados. Las finanzas del CJNG son difíciles de calcular, pero expertos estiman que genera miles de millones de dólares anuales. Kyle Mori, jefe del equipo de la DEA encargado de localizar a El Mencho, declaró en 2019 que creía que El Mencho tenía un patrimonio neto de al menos $500 millones, pero que podría superar los 1.000 millones. Esa riqueza se lava a través de una red compleja que incluye empresas legítimas, bienes raíces, cambio de divisas y criptomonedas. El CJNG tiene alianzas con el cártel de los Queenies, liderado por los hermanos González Valencia, cuñados de El Mencho, quienes se especializan precisamente en el lavado de dinero y operaciones financieras. En julio de 2025, José González Valencia, cofundador de los Queenies y cuñado de El Mencho, fue sentenciado en Estados Unidos a 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero. Durante el juicio se reveló que había dirigido actos de violencia extrema, incluyendo la eliminación de una persona que supuestamente robó 1.000 kilogramos de cocaína de la organización. El CJNG representa la evolución más reciente y quizás más peligrosa del crimen organizado en México. Combinan la brutalidad de los Zetas, la capacidad empresarial del cártel de Sinaloa y una voluntad sin precedentes de desafiar directamente al Estado mexicano. Su designación como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en febrero de 2025 marca un punto de inflexión. Esto permite a autoridades estadounidenses aplicar medidas más agresivas contra el grupo, incluyendo sanciones económicas más severas y la posibilidad de acción militar directa. Pero hasta ahora, ni las capturas de líderes clave, ni la presión internacional, ni las operaciones militares masivas han logrado desmantelar al CJNG. El grupo sigue expandiéndose, adaptándose y consolidando su poder. Los actos ilegales del CJNG han devastado comunidades enteras en México, han desplazado poblaciones, destruido familias y contribuido a la crisis de violencia que ha cobrado cientos de miles de vidas en las últimas 2 décadas. Su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos alimenta una epidemia que mata a más de 100.000 personas anualmente. El futuro del CJNG es incierto. La captura de El Mencho podría desestabilizar la organización, como sucedió con el cártel de Sinaloa tras la
extradición de El Chapo, pero también podría simplemente elevar a un nuevo líder igualmente capaz y violento. La estructura del CJNG, como la del Cártel de Sinaloa, ha demostrado ser resiliente. Por todo esto, por su poder actual, su expansión territorial sin precedentes, su capacidad militar y financiera y su disposición a desafiar no solo a cárteles rivales, sino al propio Estado mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación ocupa el primer lugar en nuestra lista de los 5 cárteles que dominaron México en los últimos 30 años. Y ahí lo tienen, los 5 cárteles más poderosos que dominaron México en las últimas 3 décadas. Recapitulando, en el quinto lugar el Cártel de Juárez con su legado del Señor de los Cielos y la innovación en tráfico aéreo. En el cuarto lugar, el Cártel del Golfo, que cambió todo al crear los Zetas. En el tercer puesto, los Zetas como organización independiente que redefinió la violencia. En el segundo lugar, el legendario Cártel de Sinaloa, que sobrevivió décadas y sigue siendo una potencia global. Y en el primer lugar, el Cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente el grupo criminal más poderoso y temido de México. Estas organizaciones dejaron un legado de violencia, corrupción y destrucción que México todavía está tratando de superar. Representan uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna del país. Las autoridades finalmente lograron capturar a la mayoría de sus líderes, pero el sistema que crearon sigue operando, adaptándose y evolucionando. Es fundamental recordar que detrás de cada estadística hay familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y vidas perdidas. El narcotráfico no es glamoroso, es una industria de muerte que destruye sociedades desde dentro. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con este ranking? ¿Crees que el CJNG realmente merece el primer lugar o el Cártel de Sinaloa sigue siendo más poderoso? ¿Hay algún cártel que faltó en esta lista? ¿Qué otros grupos criminales te gustaría que analizáramos? Déjamelo en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre el mundo del crimen organizado. También te recomiendo ver nuestro video sobre las fugas más espectaculares de la historia del narcotráfico, donde profundizamos en los escapes del Chapo Guzmán y otros capos legendarios. El link está en la descripción. Gracias por acompañarnos en Top Criminales. Nos vemos en el próximo video.